los resultados de los ejercicios planteados el día de ayer, el cambio de la fuerza lateral con respecto a la velocidad lateral perturbada, el cambio de, bueno, esas son las ecuaciones, el cambio del momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada y el cambio del momento de guiñada con respecto a la velocidad lateral perturbada. En este caso, el valor de la primera derivada no depende del coeficiente de levantamiento y, como vemos aquí, tampoco el valor de la segunda derivada, de la tercera derivada. Entonces tenemos estos valores como puntuales sin cambio con el coeficiente de levantamiento. En cambio, la segunda derivada o el cambio de momento de alabeo con respecto a la velocidad lateral perturbada sí depende del coeficiente de levantamiento. Y tenemos aquí los valores que toma para valores de CL desde 0 hasta 0.5. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Derivadas debidas a la razón de alabeo. Un disturbio positivo en la relación de alabeo, más bien en la razón de alabeo, ocasiona que el ala derecha tienda a caer, acompañada de una tendencia de la nariz a girar a la derecha y para toda la aeronave a un deslizamiento lateral hacia la derecha. Es decir, cuando se presenta un disturbio en alabeo, entonces el ala derecha tiende a caer, la nariz de la aeronave gira a la derecha y toda la aeronave se mueve hacia la derecha. Recordamos que para el disturbio de velocidad lateral perturbada es algo similar, el ala derecha tiende a caer, pero la nariz gira a la izquierda y la aeronave se mueve a la derecha. El cambio en la fuerza lateral con respecto a la razón de alabeo se presentó como Y testada con círculo subíndice P o la diferencial de Y con respecto a P. La fuerza lateral debida al alabeo principalmente proviene del empenaje vertical. Entonces, de acuerdo con a la siguiente figura, tenemos en esta nuevamente la representación de nuestro empenaje vertical y como en el caso del ala, tenemos una franja del empenaje a una distancia h, una franja de un ancho diferencial de h y con una cuerda en función de h. El efecto del alabeo que se está produciendo multiplicado por la distancia h nos está presentando un incremento en el ángulo de ataque local para el empenaje. Básicamente representado aquí de esta forma, alfa prima. Se presentará un ángulo de ataque debido al alabeo, el cual se puede determinar como alfa prima es aproximadamente igual a la tangente de alfa prima e igual a la razón de alabeo multiplicada por la distancia h entre la velocidad de la corriente libre. Entonces, la diferencial de fuerza para una franja del empenaje vertical estará dada por, y tenemos que la fuerza para el empenaje vertical es un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la cuerda en función de h por el diferencial de h, recordamos superficie, por la pendiente de la curva de levantamiento en función de h, por el ángulo inducido alfa prima. Ahora, si tomamos en cuenta que alfa prima vale P por H sobre la velocidad de la corriente libre, lo podemos sustituir aquí. Entonces, esta velocidad de la corriente libre cancela una de estas velocidades y nos queda P por H, diferencial de H. Bueno, la diferencial de H ya la teníamos aquí. Básicamente lo demás se mantuvo igual. Entonces, la fuerza lateral para todo el empenaje será, y considerando que la fuerza lateral la podemos representar como la derivada multiplicada por la razón de alabeo, entonces la podemos igualar a este término integrando desde 0 hasta la distancia h, que sería básicamente la envergadura del empenaje. Entonces, como constante tenemos el medio, la densidad, la velocidad de la corriente libre, y la razón de cabeceo. Y como variables con h, tenemos la pendiente de la curva de levantamiento, la cuerda en función de h, la misma h, y obviamente la diferencial de h. En este caso pasamos esta p dividiendo y cancela esta p de aquí.
Como ya habíamos dicho, HF denota la envergadura del empenaje vertical. Entonces, la expresión para la derivada dimensional de la fuerza lateral, contribución del empenaje vertical con respecto a la relación de alabeo es, y tenemos un menos un medio de ρ por la velocidad de la corriente libre por la integral que ya teníamos planteada. Quedando la expresión adimensional como sigue. Entonces, al dividir entre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por la envergadura, nos queda 1 sobre la superficie por la envergadura por el término de la integral. Este queda igual. Considerando que la pendiente de la curva de levantamiento para el empenaje es una constante y que la mayoría de los empenajes tienen una forma trapezoidal, la ecuación integral se puede llevar a la siguiente forma algebraica. Entonces, el cambio en la fuerza lateral debido a la razón de alabeo nos queda como la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje menos por la cuerda de raíz del empenaje por la envergadura del empenaje elevado al cuadrado entre la superficie del ala por la envergadura del ala, y esto multiplicando a la conicidad del empenaje menos 1 sobre 12 más 1 octavo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. El cambio en el momento de alabeo con respecto a la razón de alabeo se presentó como L testada con círculo subíndice P o la diferencial de L con respecto a P. La contribución más importante a esta derivada la hace el ala, aunque en pequeña escala también afecta el fuselaje y los empenajes. Como vemos en la figura de la izquierda, el efecto del alabeo es incrementar el ángulo de ataque del ala. Entonces, considerando la presencia del alabeo en esta aeronave, esto va a ocasionar que tengamos, esta sería la condición sin alabeo, tenemos una condición de ángulo de ataque de equilibrio, y al presentarse el alabeo multiplicado por este brazo de palanca, vamos a tener un incremento en el ángulo de ataque representado por alfa prima. Y obviamente tendríamos un decremento en el ala izquierda. Entonces, el ángulo de ataque inducido es el producto de la razón de alabeo por el brazo de palanca Y entre la velocidad de la corriente libre. Lo anterior implica un incremento de levantamiento y resistencia al avance del ala, el cual se puede cuantificar para una franja del panel derecho del ala como, y entonces el levantamiento que está produciendo el ala derecha sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la cuerda en función de Y por la diferencial de Y, la superficie, por la pendiente de la curva de levantamiento en función de Y, por el ángulo de ataque local, que sería el ángulo de ataque de equilibrio, más el ángulo de ataque inducido. Y así, la resistencia al avance, también para esa franja del ala, sería un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado, por la cuerda en función de Y, por la diferencial de Y, por el coeficiente de resistencia en función de Y. La fuerza normal vertical que actúa sobre el ala para el caso de ángulos pequeños es, y entonces aquí noten que estamos considerando que el levantamiento no es 100% vertical, sino que para encontrar el levantamiento tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo inducido. Y la resistencia al avance estaría implicando el seno del ángulo inducido. Pero como consideramos que los ángulos son pequeños, entonces la fuerza vertical sería el levantamiento menos la resistencia al avance por el ángulo de ataque inducido, la cual se puede desarrollar para una franja del panel derecho del ala como, entonces esta fuerza vertical es un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado. Esto tienen en común esta y esta ecuación. Y luego tendríamos de este lado la pendiente de la curva de levantamiento por el ángulo de ataque. Luego la pendiente de la curva de levantamiento más el coeficiente de resistencia al avance por el brazo de palanca, la razón de alabeo por el brazo de palanca Y entre la velocidad de la corriente libre. Y todo esto por otro término común en esta y en esta, que sería la cuerda en función de Y, diferencial de Y. Entonces, la contribución al momento de alabeo por parte de la franja del panel derecho del ala será esta fuerza multiplicada por el brazo de palanca Y, es decir, esta fuerza multiplicada por Y. Y aquí tendremos la misma ecuación, pero estamos agregando a Y. Y la contribución del panel izquierdo
En este caso, tenemos Y, que sería negativo, y entonces tenemos un cambio a signo positivo. Y dentro de la suma que tenemos aquí, en el ala izquierda teníamos un signo negativo aquí, y por eso aparece signo negativo aquí. De tal manera que el momento de alabeo total queda como, y vamos a tomar en cuenta el efecto del lado derecho y del lado izquierdo. Al sumarlos, vamos a tener la densidad por la velocidad de la corriente libre por la razón de alabeo, que son constantes, por la integral de 0 a la superficie, perdón, de 0 a la semienvergadura, S minúscula es la semienvergadura, y dentro de la integral, como variables, tenemos la pendiente de la curva de levantamiento en función de Y, el coeficiente de resistencia al avance en función de Y, la cuerda en función de Y y Y elevado al cuadrado. También sabemos que por definición, el momento de alabeo total lo podemos representar como la multiplicación de la razón de alabeo por el momento de la derivada que estamos buscando. Así, al igualarlos, podemos pasar esta P que está multiplicando, la pasar dividiendo y cancelar esta P. Entonces, la derivada que estamos buscando simplemente sería menos ρ por la velocidad de la corriente libre por la integral que ya teníamos aquí. La cual expresada en forma dimensional queda como, y dividiendo entre un medio la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie por la envergadura al cuadrado, me queda menos 1 sobre 2 veces la superficie por la semienvergadura elevado al cuadrado. El término integral no cambia. Si consideramos que las características aerodinámicas del ala son constantes a lo largo de toda la semienvergadura y que se trata de un ala trapezoidal, la ecuación integral de la derivada dimensional se puede expresar como, y entonces, considerando que la pendiente es constante y que el coeficiente de resistencia al avance es constante a lo largo de la semienvergadura, en la realidad, el coeficiente de resistencia al avance va a tener un aumento ligero hacia la punta del ala. Se puede considerar que es constante en la mayoría del ala hasta el 80% aproximadamente, y de ahí va a tener un incremento en el coeficiente de resistencia al avance. Por ahora nosotros, para simplificar la solución, vamos a considerar que es constante. Entonces, sacamos la pendiente de la curva de levantamiento, esta simplemente la presentamos como A, y sacamos la resistencia al avance, que la podemos presentar como la resistencia parásita, más el coeficiente el factor de resistencia al avance inducida por el coeficiente de levantamiento. Y esto multiplicado por 2 veces la cuerda de raíz entre la superficie por la envergadura. Aquí recuerden que teníamos envergadura al cuadrado, semienvergadura al cuadrado, entonces sería envergadura al cuadrado sobre 4. El 4 que está dividiendo se pasa arriba, entonces 4 entre 2 me queda 2. Y la cuerda de raíz sale de sustituir el valor de la cuerda en función de Y, que recuerden, esta es la expresión para ese término. En cuanto a la polar del ala, es de tipo parabólica. Al resolver tenemos que la ecuación para la derivada dimensional es, y básicamente vamos a tener esta ecuación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, perfecto. Muy bien. El cambio en el momento de alabeo con respecto a la razón de guiñada se presentó como n testada con círculo subíndice P, o la diferencial de n con respecto a P. Como ya vimos en la segunda lámina, en presencia de un disturbio de alabeo, se presentará un ángulo de ataque adicional, lo cual implica que la fuerza normal horizontal, en el caso de ángulos pequeños, será. Y ahora tenemos la descomposición para la fuerza normal. En la segunda lámina teníamos la descomposición para la fuerza vertical. Ahora, en este caso, tenemos el levantamiento multiplicado por el ángulo de ataque inducido menos la resistencia al avance. Sustituyendo las ecuaciones de levantamiento y resistencia al avance y teniendo en cuenta que el coeficiente de resistencia al avance en función de Y lo puedo escribir como el coeficiente de resistencia al avance o el cambio en coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque en función de Y, multiplicado por el incremento en ángulo de ataque más el ángulo de ataque inducido.
Tiene, entonces tengo como factores comunes un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre, por el ángulo de equilibrio más el ángulo de ataque inducido, por la cuerda en función de y diferencial de y. Y los términos en el ala derecha serían la pendiente de la curva de levantamiento por el ángulo de ataque inducido, menos el cambio en coeficiente de resistencia a la base con respecto al ángulo de ataque. De tal manera que la contribución al momento de guiñada que produce una franja del panel derecho del ala será esta fuerza multiplicada por el brazo de palanca Y. Entonces tenemos que nuestro brazo de palanca Y, en este caso nos hace que la ecuación quede de esta forma. Y para una franja del panel izquierdo se tiene la misma ecuación, pero entonces tenemos que Y es igual a esta ecuación. Básicamente, en esta ecuación, este signo de aquí es positivo. Y este signo de aquí es negativo, básicamente de la misma diferencia de ángulos. De tal manera que el momento de guiñada total es, al sumar este efecto más este efecto, entonces tenemos menos la densidad por la velocidad de la corriente libre por la razón de cabeceo. Y dentro de la integral tenemos la pendiente de la curva de levantamiento por el ángulo de ataque de equilibrio, por el coeficiente de resistencia al avance, el cambio en coeficiente de resistencia al avance con respecto al ángulo de ataque en función de y, por la cuerda en función de y, por y elevado al cuadrado diferencial de y. Ahora, esta la podemos, el momento total, el momento de la B total, lo podemos representar como la derivada que buscamos por la razón de a la B, de tal manera que puedo pasar este P dividiendo y cancelar esto de aquí. Así, la derivada dimensional es la derivada que ya teníamos o la presencia de la derivada. Aquí se hace notar que este término es igual al coeficiente de levantamiento en función de y. Y la derivada dimensional nos va a quedar menos 1 sobre 2 veces la superficie por la semienvergadura elevada al cuadrado y por lo que teníamos ya en la integral. Nuevamente, si consideramos que las características aerodinámicas se mantienen constantes a lo largo del ala y que la consideración de una polar parabólica, se puede escribir la ecuación como, y entonces estamos considerando que el cambio en momento de guiñada con respecto a la razón de alabeo es menos el coeficiente de levantamiento por 1 menos 2 veces K. Aquí este 2K resulta como la derivada del coeficiente de resistencia a la base con respecto a CL, recordando en aquella similitud de que hacíamos que la derivada de CD con respecto a alfa es semejante a la derivada de CD con respecto a CL. Entonces, la resistencia al avance inducida es K por CL al cuadrado, y el primer término es la resistencia al avance parásita. No es parásita, es del perfil, y al considerar la constante, entonces ese término se cancela y solo nos queda 2 veces el factor de resistencia al avance inducida por CL, y el CL que tenemos aquí es que se está factorizando aquí. La cuerda de raíz salió de aquí adentro y ya nada más tenemos la integral, que si nos fijamos es similar a la integral que tenemos en el caso anterior. Así, la solución en este caso es menos coeficiente de levantamiento por 1 menos 2K por 1 sobre 1 más la conicidad por la conicidad menos 1 sobre 8 más un sexto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué en el momento de guiñada el empenaje vertical no lo incluimos? Bueno, no se incluye para no generar una guiñada también, el empenaje vertical. ¿Por qué no consideramos el empenaje vertical con respecto al momento de guiñada? Buena pregunta. Tenemos el efecto que se está produciendo es con respecto a es un movimiento de alabeo y la fuerza que se produce o no produce un cambio de levantamiento en cuanto al alabeo.
Nosotros examinamos la primera imagen. No, no es esta de aquí. Es esta de aquí. Estamos considerando que en la presencia del alabeo sí se va a presentar un ángulo de ataque con respecto a el empenaje. Básicamente multiplicado la razón de alabeo por el brazo de palanca H. Y tenemos esta contribución del empenaje. Es interesante porque Cook no lo está considerando, porque obviamente estoy haciendo una reproducción de lo que presenta Cook. Déjenlo reviso y les comento. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, como ejercicio, les pido determinar el valor de las derivadas YP, LP y NP para una aeronave que cuenta con las siguientes características aerodinámicas y geométricas. Factor de resistencia al avance inducida del ala, 0.0804, pendiente de la curva de levantamiento del ala, 0.09 grados a la menos 1, pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, vertical, 0.08 grados a la menos 1, el coeficiente de resistencia al avance del perfil. Toman los siguientes valores para el rango de coeficiente de levantamiento del ala. Entonces, este es el valor de coeficiente de resistencia al avance del perfil. El ala tiene una superficie de 10.67 metros cuadrados, envergadura de 8, conicidad de 0.4. Empenaje vertical tiene una cuerda de raíz de 0.95, envergadura de 1.78 y conicidad de 0.5. Realice el cálculo de las derivadas para los siguientes coeficientes de levantamiento, 0.1, 0.3 y 0.5. El tiempo estimado es de 30 minutos. ¿Alguna pregunta con respecto al problema? No, creo que no. Ok. Entonces aquí donde se indica la 30ª sesión, cuando ustedes accedan, faltan 2 minutos para que se abra para ustedes, pero mientras presento lo que van a encontrar. Van a encontrar un espacio para indicar el cambio de la fuerza lateral con respecto a la razón de alabeo. Luego van a encontrar 3 espacios para indicar el cambio de momento de alabeo con respecto a la razón de alabeo cuando CL es igual a 0.1, a 0.3 y a 0.5. Y van a encontrar otros 3 espacios para indicar el cambio del momento de guiñada con respecto a la razón de alabeo cuando CL es igual a 0.1, 0.3 y 0.5. Y básicamente serían nada más 7 preguntas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces procedo a investigar la pregunta de Eric y quedan unos segundos para que se abra la actividad para que puedan comenzar. Claro, ya pueden empezar a calcular y en cuanto se abra, ya pueden asignar valores.
En la página 364 del texto que leyeron ayer o para la clase de ayer, nos dice, ¿dónde andas? El momento de alabeo debido a la razón el momento de guiñada debido a la razón de alabeo es casi enteramente determinado por la contribución del ala. Aunque en algunas aeronaves un empenaje grande puede dar un incremento significativo, una contribución adicional significativa. O sea, sí lo menciona, pero solo cuando el empenaje es significativo. Ahora ponle una nota allí. Solo la contribución del ala es considerada aquí. Entonces, por eso no lo estoy presentando y no recordaba esta nota, obviamente, pero sí tienes razón, Eric, de acuerdo a lo que vimos en la primera imagen, sí hay una contribución del empenaje vertical. Entonces, ahí en el libro nada más considera el ala, el efecto del ala. Nada más Cook está considerando el halo en el sentido de que sería un empenaje pequeño. Por ejemplo, de este modelito, pues este empenaje sí es pequeño, pero hay aeronaves que sí tienen un empenaje vertical bastante grande o con una envergadura bastante importante. Entonces ahí sí sería lo correcto considerarlo. Ok, de acuerdo. Después. Muy bien, entonces ya se abrió la plataforma. Si no tienen alguna otra pregunta por el momento, los dejo trabajando y les pido de favor que si tienen alguna duda me la dirigen a través de WhatsApp.